Hoy cocinamos sin huevo estos increíbles y esponjosos donuts. ¡Vamos allá! Empezamos tamizando 600 gramos de harina de fuerza, también llamada harina de panadería. Se puede usar harina de todo uso, pero te recomiendo usar la de fuerza porque elevará mejor la masa. Añadimos una cucharadita de postre de sal y mezclamos con la harina. Ahora echaremos 100 gramos de azúcar blanco, 12 gramos de levadura seca de panadero, 50 mililitros de agua a temperatura ambiente, 300 mililitros de leche también a temperatura ambiente, una cucharadita de postre de esencia de vainilla y una cucharadita de postre de ralladura de limón. Mezclamos todos los ingredientes un poco y por último añadimos la mantequilla, que serán 60 gramos. La mantequilla también debe estar a temperatura ambiente, si no será muy difícil integrarla a la masa. Amasamos con las manos con paciencia. Esta masa al principio es muy pegajosa, así que puedes echarte algo de harina en las manos para manipularla mejor. Pásala a la mesa de trabajo para amasarla con cariñito y paciencia, y aunque le cueste quedarse suelta, procura no añadir mucha harina en el amasado. Así nos quedarán unos donuts más esponjosos. Te voy a animar con mi canción. Vamos, amasa, vamos, amasa. Tú puedes hacerlo. Ya verás los ricos donuts que te vas a zampar. Amasa, amasa, amasa. Una vez tengamos la masa suavecita, la metemos en un bol amplio con un poco de harina en la base y lo cerramos. Dejaremos que fermente durante 2 horas. Este tip es muy bueno a la hora de freír los donuts. Si tienes papel de horno, córtalo en cuadraditos pequeños individuales. Luego ya verás cómo nos servirán para manipular mejor la masa. Pasado el tiempo hemos visto que nuestra masa ha crecido un montón. Espolvoreamos harina en la mesa de trabajo, echamos la masa encima y con un rodillo empezamos a extenderla hasta dejarla de un grosor de 1 centímetro más o menos. Para hacer la mítica forma de los donuts, yo usé un vaso medidor y un adaptador de la manga pastelera que me servía perfecto para el agujerito del centro. También puedes usar un vaso y un tapón, incluso ya hay cortadores listos con la forma de donuts. En la descripción del vídeo te dejaré varios enlaces para que los veas. Una vez cortados, usaremos el papel de horno para poner encima los donuts crudos. ¿Y qué hacemos con la masa sobrante? La volvemos a amasar, la estiramos y hacemos más donuts. ¿Cómo no? He aquí nuestras obras de arte. Ahora vamos a cocinarlas. Calentamos aceite de girasol a fuego medio. La temperatura ideal es 180 grados centígrados. Pero si no tienes termómetro, no te apures. Añade una bolita pequeña de la masa y si ves que el aceite hace burbujitas a su alrededor y la va dorando, es que ya está listo para echar los donuts. Tú puedes hacerlo. Fríe los donuts 1 minuto por cada lado. Enseguida verás que están hechos porque cogen ese colorcito dorado muy rápido. Y al sacarlos, ponlos sobre servilletas para que absorban el aceite sobrante. Como ves, el papel de horno es muy útil para no dañar los donuts y dejarlos sin peligro en el aceite. Puedes hacerlo. Ya verás los ricos donuts que te vas a zampar. Mientras dejamos que los donuts se enfríen, podemos ir preparando el glaseado. Usaremos 100 gramos de azúcar glass al que añadiremos una cucharada de leche y otra cucharada de agua y una gota de esencia de vainilla si quieres darle un toque más dulce. Así, con estas cantidades, nuestro glaseado se verá blanquito en el donuts. Si lo que quieres es un glaseado más transparente, puedes añadir otra cucharada de leche o de agua. Aquí se ve la diferencia entre un glaseado más y menos concentrado. ¡Guau! ¡Flipa con esta textura! Sí, estoy flipando. Esos donuts están más esponjosos que yo mismo. ¡Qué envidia! Aunque yo no estoy nada mal, ¿eh? Que también tengo amor propio. ¡Claro que sí, oye!